teobroma.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teobroma. Muchas gracias por descargar esta emisión y por escucharnos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, maestro Adolfo Castañón. Muy buenas tardes, don Julio, don Carlos, auditorio de Teobroma, y muy buenas tardes al fulgurante micrófono que tenemos aquí alrededor, como una especie de fuego petrificado que está en la mesa. El maestro Adolfo Castañón es poeta, es ensayista, cuentista, editor y traductor, y además es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Estamos realmente muy complacidos de tener al maestro con nosotros, y él en esta ocasión nos va a hablar de su trabajo y de una de sus pasiones, que es la poesía, y estamos interesados en escuchar lo que nos puede aportar al respecto. Seguro es mucho. El último poema que leí ayer en la noche es un poema dedicado a Robinson Crusoe por este escritor, poeta caribeño llamado Derek Walcott, que fue premio Nobel, por cierto, y que tradujo José Luis Rivas, y que tengo que presentar próximamente. Y creo que no está mal empezar con esta figura, que también, igual que una que tengo muy cerca, que es St. John Peirce, es un escritor del Caribe y que reconoce en el Caribe una unidad cultural, política, estética, que podríamos decir es políglota. En el Caribe se hablan inglés, francés, holandés, español, lenguas indígenas, lenguas orientales, multicultural por lo mismo, y también es un espacio que es un laboratorio del mundo. En algún momento dado, este escritor e historiador colombiano Germán Arciniegas hablaba del Caribe como otro mar Mediterráneo, y que si se hacía una biografía del Caribe era probable y posible hacer una biografía de todo el continente americano y eventualmente de todo el continente europeo. Entonces, en la poesía de Derek Walcott conviven, por una parte, la experiencia de un isleño en una pequeña isla de ese mar, con la experiencia de la colonización y la experiencia de esa colonización inglesa, británica en ese momento, reflejada en las islas. Entonces, bueno, la apuesta de Walcott es una apuesta muy audaz, muy incisiva, que tiene que ver con algo que yo creo que tiene que ver con la poesía contemporánea, que es la urgencia, el apremio, la necesidad de irle quitando capas y costras a lo curtido, a la cebolla, para ir viendo qué hay abajo del pavimento y qué hay abajo, digamos, de la arena que estaba abajo del pavimento, y en cierto modo cuál es la realidad del territorio elemental, tanto en términos afectivos, estéticos, como políticos y poéticos. Y bueno, creo que Walcott hace una muy audaz recomposición o relectura, por ejemplo, del personaje de Robinson Crusoe, yéndose mentalmente a las islas de donde es él, trayendo a Robinson Crusoe, y con la posibilidad de desdoblarse en Viernes y en Robinson Crusoe, y en cierto modo instaurar dentro de sí mismo un dispositivo de multiculturalidad. Y creo que en el mundo contemporáneo tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de que existe este micrófono, de que existe esta pantalla, de que estamos en una órbita virtual de comunicaciones que se desdoblan o se multiplican por redes, por atarrayas, que parece un término marítimo, pero es redes, y que hay que de alguna manera asumir estética e intelectualmente esos desafíos. Entonces, bueno, la pregunta por la poesía, pues como ven, me lleva muy lejos y me lleva de hecho también muy cerca, ¿no? Maestro, hay un libro que fue el más reciente que usted publicó con la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, y es La tercera mitad del corazón, dentro de la colección Práctica Mortal, y nos gustaría que nos hablara del proceso para crear este libro, este texto.
Desde el título, la tercera mitad del Sí, corazón. es un título interesante. ¿A qué se refiere con esta tercera mitad del corazón? Bueno, el título en realidad vino muy al final del proceso de composición, y en la página donde aparece el epígrafe viene la referencia de a qué quisiera referirse este lema, que proviene de Antonio Machado y de los apuntes políticos de Juan de Mairena, de un discurso político, así se llama. Dice Machado: cierto es, señores, que la mitad de nuestro corazón se queda en la patria chica, pero la otra mitad no puede contenerse en tan estrechos límites. Con ella invadimos amorosamente la totalidad de nuestra gloriosa España, y si dispusiéramos de una tercera mitad, la consagraríamos íntegramente al amor de la humanidad entera. Analices este párrafo desde los puntos de vista lógico, psicológico y retórico, recomienda Juan de Mairena. Entonces, bueno, yo creo que la traducción de esto para nosotros sería que tenemos una querencia, un lugar. Para mí esa querencia y ese lugar, los lectores que tengo, pocos lectores que tengo, lo sabrán, es Coyoacán. Yo, digamos, mi querencia es Coyoacán, no por nada, sino porque pues ahí ha transcurrido mi final de la infancia, adolescencia. Ahí ambienté un poema que se llama Recuerdos de Coyoacán. Tengo, digamos, un karma positivo en relación con esta delegación del Distrito Federal, que extrae su nombre de el recuerdo de los sacerdotes de Huitzilopochtli que practicaban el chamanismo y se convertían de tanto en tanto, no en hombres lobo, sino en hombres coyote, que son esos animalitos de bronce que están en la esquina, el cruce de Quevedo y Avenida Universidad. Habrán ustedes visto que hay ahí. Bueno, entonces, querencia, Coyoacán. Segunda instancia, yo diría que más que México, y México por supuesto, yo diría pues el mundo cultural de habla española, Sí. que creo que es el parámetro en el cual nos inscribimos. Es curioso, a medida que van desvaneciéndose las fronteras nacionales, se van fortaleciendo las fronteras culturales. Entonces, a medida que se debilita el espectro de si eres colombiano, venezolano, boliviano, peruano o mexicano, se va consolidando y cristalizando, según yo, de manera muy poderosa y muy intensa, la irradiación de la cultura criolla, mestiza, católica, hispánica, con raíces indígenas, que proviene de Europa pero que no es europea, y que tiene un ombligo, un centro, no en las ciudades capitales, sino en esa instancia que ya mencioné al principio, que es ese país sin nombre, pero que tiene una profunda unidad, ese país sin bandera, ese país sin himno nacional, que se llama el Caribe. Entonces, bueno, esa sería la segunda instancia. Y la tercera, pues está la instancia de la humanidad en general, porque pues también tenemos que saber que el día de mañana podríamos reencarnar en un gusano en Ulan Bator, en la Mongolia, o porque pues eso no sabe uno, ¿no? Entonces, bueno, y creo que con esto Machado está también aludiendo con estas tres mitades a algo más sencillo: yo, tú y él. Es decir, tenemos una relación ineludible con la identidad, tenemos una relación ineludible con la identidad que se desdobla, y tenemos una relación ineludible con el otro, con ese tercero que ya está fuera de nosotros, que es la cantidad de lo desconocido. Y creo que esta propuesta del discurso político de Juan de Mairena sobre que el corazón del hombre tiene tres mitades, hasta podría tener una última lectura de que si bien el corazón está partido en dos, hay un centro que no es ni el uno ni el otro. Y entonces, desde ese punto de vista, también podríamos decir que el corazón mismo, en términos físicos, anatómicos, cabría interpretar o desmontar que tiene tres dimensiones. Y bueno, ese es el título. Sí. El libro tiene tres partes, que son Agua ensimismada, Rosa variante y Centurias,
Y el libro está compuesto con unos poemas para saludar a los amigos, Agua ensimismada, unos poemas de amor, Rosa variante, y unos poemas, llamémoslos políticos o proféticos, que tienen que ver con la conciencia del poeta hacia la calle, hacia el mundo exterior, vamos a decir, para utilizar un lenguaje de los años 60 o 50, con poemas comprometidos. La estructura del libro corresponde a la estructura del título. Las tres mitades del corazón alude a que hay tres instancias aquí, aunque esas instancias están interconectadas, porque por ejemplo en el poema Letanía, que es el segundo de Agua ensimismada, hay una mención o una alusión a cosas más o menos actuales y demasiado actuales, como pueden ser los prisioneros de guerra de Guantánamo o las manos cercenadas del Che. Ese poema teóricamente tendría que estar en la tercera parte, pero yo lo puse ahí. El libro se abre como en todo ritual. Bueno, ritual es una palabra también, en todo gesto de buenas maneras hacia un espacio que no es el nuestro. Lo primero que hace uno es saludar. Entonces, lo primero que hace este libro al abrirse es saludar, vamos a decir, a las musas. Hay una como invocación, y esa invocación es el poema, que es un soneto dedicado a las musas y en cierto modo a la escritura, como pidiendo permiso de seguir adelante, ¿no? La primera parte toda está, digamos, es como una casa habitada, y en esa parte es donde menudean las dedicatorias. En la primera parte hay dedicatorias, en la segunda ya no hay, y en la tercera tampoco. Entonces la primera parte es la primera parte de las amistades: Álvaro Mutis, Fabio Embradú, Eugenio Montejo, Saúl Yurkevich, José Luis Martínez, pero en las otras ya no. Y el libro es un libro que quisiera tener, igual que La campana y el tiempo, pero en otro, que es la reunión de mi obra poética completa hasta antes de esto. En La campana y el tiempo hay una propuesta de ejercicio poético que tiene que ver con el gusto por acercarse a ser un poeta de tal estilo o de tal otro, el gusto por parodiar, el gusto por imitar, por redescubrir formas, por jugar, porque finalmente la poesía y la escritura literaria en general, yo creo, es un juego muy serio, pero es un juego. Razón por la cual yo tengo la pequeña vanidad de no haber escrito nunca ni un libro de poemas ni un libro en prosa bajo el paraguas de una beca, un apoyo. Eso pues lo respeto mucho para quienes sí están en esos caminos. Yo prefiero otro tipo de acercamiento, digamos. Entonces creo que para mí esa es una prenda de calidad o de excelencia o de gratuidad, el que la vida y los tiempos de Castañón no sean vidas y tiempos relacionados con el universo del sistema X. No sé si me... Sí, muy bien. No hago proselitismo, pero así es. Muy bien. Claro. Bueno, mucha gente joven ahorita nos está escuchando, va a escuchar este programa, maestro. Ya nos dijiste que para ti la poesía es juego, pero más allá del juego, ¿qué es también la poesía? Es decir, si tú quisieras compartirles a los jóvenes, ¿qué es la poesía? Bueno, cuando digo... Es que en realidad las palabras son muy ambiguas, en el sentido que parece que entendemos y en realidad no entendemos. Y entonces yo digo juego y parece que digo algo, pero quién sabe qué digo. Juego es sinónimo de oficio, oficio es sinónimo de oficio, es sinónimo rito, rito es sinónimo de ceremonia, ceremonia es sinónimo a su vez de recreación de un sacrificio, sacrificio es sinónimo de ofrenda. Entonces, bueno, creo que la poesía es un poco todo eso, es una ofrenda, es una ceremonia, es un rito, es un juego, es también un pretexto para conversar. Digamos que si no hubiera el libro
La tercera mitad del corazón y su autor, no estaríamos ahorita como que congregados, este micrófono tan atento, viendo que le sale al libro a través de la voz de que interroga. En cierto modo, el origen de todo proviene de la palabra, y podríamos pensar en esa instancia que ellas son las palabras las que nos están dominando, trabajando. En ese sentido, con toda, pues no sé, reverencia y respeto a mi querido maestro de maestros, Octavio Paz, cuando él en un poema de Libertad bajo palabra increpa las palabras y dice chillen putas y todo eso, más bien yo pensaría que son ellas las que nos latiguean y nos desgarran y nos llevan por quién sabe qué lados a nosotros, pobres vehículos implumes bípedos, que las vamos tartamudeando y que producimos estos libros que en realidad son ellas las que los habitan. Entonces regreso al tema de la poesía. ¿Qué es la poesía? Pues es algo muy misterioso, en lo cual el ser humano se moja los labios, pero no sabe qué bautizo está recibiendo con esa humedad que roza o que toca, y qué consecuencias tiene eso. Entonces yo diría que una de las características de la literatura, la fábula, la poesía, es precisamente esta adquisición, como un cheque en blanco, de un pasaporte hacia lo desconocido. No sabemos a dónde nos va a llevar la escritura o la lectura. Valéry Larbaud, un maravilloso, hermoso, lúcido crítico francés que tradujo Las hierbas de Tarahumara de Reyes y el Ulises de James Joyce, en compañía, digamos, de Stuart Gilbert, uno de los amigos de Joyce, tiene un libro de ensayos que se llama La lectura, ese vicio impune. Yo siempre había pensado que el título de Valéry Larbaud tenía que ver como que con la cantidad, es decir, uno lee tanto y nadie le cobra el haber leído tanto, pero reflexionando, viendo esa frase desde otro punto de vista, yo pensaría que la impunidad de lo que es la lectura, y en consecuencia la lectura, es una impunidad que no es nada más neurológica, no sabemos qué nos puede afectar de tanto leer, sino que es una impunidad de orden teológico, y en ese sentido creo que tenemos que tener muchísimo cuidado, no solo con las palabras, sino con las letras. Y me voy a una aseveración un poco escalofriante. Estamos en una circunstancia en la cual hay mucha preocupación por la lectura, por la escritura, pero por otra parte estamos viendo que a quienes se dedican a leer de veras, como los periodistas, les toca la pelota negra en la ruleta de la muerte. Entonces, los que no leen ni escriben, quizás oyen esto, ven esto y dicen, ay, mejor ni me meto en eso, ¿para qué? Entonces, a lo mejor estoy suscitando un fantasma que está por ahí, que tiene que ver con el tema muy, muy delicado de qué es lo que nos traemos entre manos quienes nos atrevemos a cargar un libro o a comprar un periódico. No es algo banal. Parecería que es banal porque pues cada quien compra un periódico, un libro, pero creo que tiene una respuesta, una resonancia, un efecto que no podemos calcular, que no podemos medir, y en ese sentido yo me llamo a mí mismo siempre como que a un ejercicio de humildad en relación con la propia escritura, la lectura de los trabajos de otros y, por supuesto, el juicio en torno a los trabajos de los otros. Pues son cosas que hay que tener mucho escrúpulo en tocar, pero por otra parte también hay que tener mucho entusiasmo y mucha alegría y mucha euforia en poder divertirse, recorrer de alguna manera las 4 estaciones del año en el calendario de la poesía. ¿Estos poemas de qué años son? ¿Cuántos años abarcan? Es muy buena pregunta. Todo parecería indicar que son poemas que vinieron después de La campana y el tiempo, que está publicado en 2003. Digamos que la mayoría lo son, pero hay aquí, no voy a decir cuáles, una cierta porción que son más o menos coetáneos
La campanilla del tiempo, pero hay unos 3 o 4 o 5 que son como de mi prehistoria. Es decir, mi prehistoria es antes de los 80s. Y de hecho hay un poema aquí de antes del 68. Hay gente que me dice, ¿por qué no les pones fecha y lugar de composición? Bueno, pues hay quienes lo hacen y hay quienes no lo hacen. Y yo, mi correo electrónico dice mucho de mi personalidad. Es a veces prosa. Entonces, pues a veces los fecho y a veces no. Entonces aquí hay poemas muy antiguos, pero vamos a decir que la mayoría son posteriores al 2003. Y están siempre empapados, embebidos, todos, eso sí, siempre, de libros, de otras letras. O sea, aquí hay mucha reescritura, hay mucha animación detrás de la página, ya sea porque homenajeé no a José Luis Martínez en nombres antiguos de las calles de México, sino a don Luis González de Obregón, el historiador, o a Max Jacob, que hizo un poema sobre los nombres antiguos de las calles de París. Y bueno, creo que cada uno de los textos tiene un guiño, y no es por vanidad ni por arrogancia, sino que yo creo que tiene que ver con mi forma de sentimiento, de pensamiento, de composición, que funciono mucho por asociaciones y constelaciones. Entonces todo eso pues está más o menos presente aquí. Todos los escritores podrían hacer una edición anotada de sus propios poemas. Yo podría hacer una edición anotada de estos poemas, y por ejemplo hay un poema, el número 2, se titula Se lleva un duelo, en la página 85 del libro, la tercera mitad del corazón. Lo voy a leer. Dice: ecos de pasos de multitud en una catedral, olas de pies que se arrastran bajo las bóvedas, un río de nombres sin rostro, un río de rostros sin nombre, ecos, pasos que se diluyen, cientos de cuerpos de pronto detenidos bajo la piedra, cautivos del aire, como si de pronto los hubiese petrificado un canto. ¿Tiene caso decir que esa catedral es Notre Dame de París y que el canto era un canto gregoriano? Pues yo creo que no, porque lo empobrece al poema, ¿no? Lo ata a una época y a un lugar, ¿no? Lo determina. Sí. A una circunstancia. O el 1 se lleva un duelo como se lleva un bebé en gestación. Un duelo es como un hijo que nacerá en lo increado. Este poema, que es como un poema, digamos, que dialoga con los poemas de amor de adentro, es un poema en el cual está flotando la sombra de algunos de los poemas de Crepusculario de Pablo Neruda. ¿Viene al caso poner esas huellas ahí? Pues yo creo que no. Y hay casos más obvios, como todo lo que es el poemario, que es un libro dentro del libro, que es Rosa Variante, que en la medida en que está dedicado a la rosa, y la rosa es un tema clásico, entonces pues es abiertamente dialogante. Bueno, está abiertamente en diálogo Rosa Variante con algunos de los poetas citados aquí y con los que también no están citados. Es decir, está citado Blake, está citado Rilke, no está citado Juan Ramón, pero podría estar citado, o Keats, o Paz, o Villaurrutia. Entonces, bueno, creo que el libro de La tercera mitad del corazón, en ese contexto, es un libro que está en un proceso de trabajo forzado, por así decirlo, con la tradición, y está todo el tiempo tocando puertas, porque hay una relación entre tradición y puerta. Está tocando, digamos, tradiciones, está tocando puertas para que se abran, y en ese sentido yo siento que es un libro explosivo, no en el sentido de un terrorista que pone una bomba, sino en el sentido de que puede resultar una especie de espora que madura dentro de la mente o corazón de alguien y produce una polinización. O sea, yo creo que este libro está escrito en cierto modo como para ser seguido, así como él ha seguido a otros, ¿no? Hace rato mencionabas algo, una alegoría muy bella cuando hablas de esta relación entre las palabras, la humedad y todo este ofertorio que se genera a partir de eso. En otro programa anterior habíamos hablado del tema de la sexualidad y el erotismo, y reflexionábamos de cómo el agua, el elemento agua, en los seres orgánicos superiores, y estoy seguro que también en otro tipo de organismos,
es el primer agente a través del cual se generan los grandes cambios. Entonces, al mencionar tú la humedad de la palabra, a partir de la voz humana, a partir de la expresión poética propiamente, entonces estamos ante la inminencia de una transformación, ya sea en la psique propia o en la psique ajena. A mí me gustó mucho esa figura que mencionaste hace rato. Bueno, yo creo que el tema de la humedad, del agua, pues está recorriendo un poco el libro. Es un libro en el que hay como mucha nostalgia del mar, ¿no? Es un libro muy marítimo, aunque también es un libro muy metido en la ciudad. Y también creo que es un libro que tiene una gran conciencia de la temporalidad, de que las cosas se acaban. Y este tema de la temporalidad para mí también tiene que ver con el tema de un calendario, digamos, importante de coincidencias. Y en la página 19 hay un poema que se titula Consejos para el errante. Lo voy a leer. Dice: no tardes demasiado en volver. Regresa cuando todavía el sol en las bardas te pueda traer hacia tu propia playa. No tardes demasiado. El camino, el recuerdo de la casa, la nostalgia de la puerta son una constelación tan fugaz como este doble arco iris que abrió puertas al milagro. Bueno, hablábamos de la temporalidad, pero hablaba yo también de otro tipo de tiempo, de calendario. En efecto, en algún momento dado me tocó ver un doble arco iris en la Ciudad de México en enero de 2004, pero un doble arco iris muy grande. Debe haber sido por ahí del, no sé, 12, 13 de enero. Escribí este poema y tuve la fortuna de ser invitado a un programa de radio. Tengo buena relación con el karma del radio, digamos. Y ahí leí algo de recuerdos de Coyoacán, pero también leí este poema que acababa yo de escribir, por así decirlo. Ese día, en la tarde, me daban una condecoración los franceses como caballero de la Orden de las Artes y las Letras por parte del gobierno de la República Francesa. Y yo hablé de Montaigne en ese acto, en esa ceremonia. Y cuando ya terminó un poco el acto y terminó el discurso, hubo una persona que se acercó y me dijo: usted no me conoce, pero yo he venido hasta aquí nada más a decirle que este poema que leyó en la mañana sobre el doble arco iris me dio una perspectiva muy distinta de la que yo traía, y vengo a darle pues mis saludos y agradecimiento. Entonces, digamos que ese calendario de los lectores, de la afección, es algo que también yo atesoro mucho y en cierto modo está dentro del libro. Y para mí ese tipo de anagnórisis o reconocimientos son, digamos, más importantes que otro tipo de premios, reconocimientos o insignias, y forman parte de esa otra temporalidad de las palabras y de la poesía que realmente no sabemos en qué nos estamos metiendo. ¿Usted ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua? ¿En qué año fue esto? Fui elegido el 23 de octubre de 2003 y entré el 10 de marzo de 2005. Ya. Entonces, bueno, pues me presentó, me respondió el discurso don José Luis Martínez, y tuve la fortuna de que se me ocurriera entrar a la academia en el antiguo edificio de la academia, en Donceles. Sí, porque ahora están en otra ubicación. En Liverpool, sí. Recientemente. Entonces yo entré en donde habían entrado los de antes, ¿no? Me fui a una película anterior. ¿Que es la silla número 2? 2. Entonces me tocó sustituir a Héctor Azar. Sí. Y en mi discurso de ingreso, pues aparte de hablar de Alfonso Reyes, hice la evocación de Héctor Azar, a quien yo le había, siendo editor del Fondo de Cultura Económica, invitado a que leyera a Manuel Gutiérrez Nájera para la serie de Entre Voces que hace el fondo. Él accedió, y en aquel momento, cuando yo lo invité, en los años 90, se puso a recitarme de viva voz el poema de la duquesa Job, razón por la cual eso me permitió en mi discurso poner la grabación de la voz de Héctor Azar leyendo a Gutiérrez Nájera, y en cierto modo pues introducir la novedad tecnológica en el ambiente austero de la academia. Una pequeña travesura. Por cierto, ese día que ingresé, el día 10 de marzo de 2005, hubo aparte otros dos hechos
interesantes en la historia de México. Hubo una manifestación del Sindicato de Electricistas, que yo creo que fue la última o penúltima, y el viaje a México de la señora Condoleezza Rice, que vino a ver cómo iba a estar lo de las elecciones, Sí. y a encarrilarlas. La ciudad era un caos. Ya. Y para quien nos escucha y a lo mejor no está tan familiarizado con las actividades de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿por qué es importante que exista esta academia? El trabajo de la Academia Mexicana de la Lengua es un trabajo importante porque no solo es en México para México, sino que también es un trabajo desde México hacia el mundo, y que nos debe de llamar la atención sobre la importancia que tiene, aunque no se la demos demasiado, la identidad hispanoamericana en el mundo y los valores que esta conlleva y contrae. Entonces, yo creo que la Academia Mexicana de la Lengua formamos un equipo que estamos trabajando muy activamente por hacer que pasen cosas en el universo de la lengua española, de la literatura y de la cultura. Y bueno, a mí modestamente me toca estar en cierto modo de uno y otro lado del micrófono, a veces prosa y a veces verso. Maestro, pues se nos está agotando el tiempo, pero antes de eso, unas últimas palabras hacia lo que sería poesía y juventud. Es decir, la juventud actual, esta juventud que está embebida en tecnología, en este vértigo simbólico, en este vértigo de discursos también mediáticos. ¿Qué viene a ser la poesía en ese contexto? Resistencia, poder interno, misterio, pausa. bastión, No, yo diría que es pausa, descanso, aire para respirar, oasis. calles interiores en las cuales no hay cámaras que nos vigilan. Creo que esa es la palabra. Maestro Adolfo Castañón, le agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión de Teobroma y esperemos que en alguna otra ocasión nos dé también ese honor de estar con usted conversando nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Compartimos la J porque también me llamo Jesús, Julio, gracias a su proyecto y a su auditorio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta pronto. Teobroma.mx